Vamos a entonar el himno universitario de la máxima casa de estudios de Oaxaca. La marcha a los estudiantes, y pedimos a los universitarios que están aquí con sana distancia en la Facultad de Arquitectura de Ciudad Universitaria ponerse de pie, y los demás universitarios de las diferentes unidades académicas hacer lo mismo, y entonaremos el himno de nuestra universidad. Los estudiantes somos los paladines del ideal, por causas nobles en su brazo estará presto para luchar. Y aunque lucharán siempre por un sueño, por un derecho, por un amor. Muy bien. Gracias a todos. De este modo queda formalmente inaugurado este Congreso Nacional y damos por finalizado este acto protocolario de inauguración. A continuación, invitamos a todos, a los que se registraron, a permanecer en esta transmisión para continuar con el inicio de la conferencia magistral del doctor Jaime Francisco Irigoyen Castillo. Y a toda la comunidad universitaria del resto del país, los invitamos a seguir las transmisiones por los canales digitales autorizados. Así que vamos a dar por finalizado este evento y continuamos. Muchas gracias. Muy bien, pues no me ubico aquí donde está. Pasamos. ¿Probamos con el altavoz de acá? ¿Probamos?
Bueno, aquí está. Muy bien, pues vamos a continuar. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro programa y vamos a dar inicio a nuestra conferencia magistral de esta mañana. Y para iniciar, me voy a permitir leer una hoja de vida muy resumida, muy sintética, del doctor Jaime Francisco Irigoyen Castillo, el cual, su hoja de vida dice lo siguiente. El doctor Jaime Francisco Irigoyen Castillo es licenciado y maestro en arquitectura, pasante de la maestría en administración de la construcción y doctorante en arquitectura. Es docente, investigador de tiempo completo con 33 años de antigüedad de la Universidad Autónoma Metropolitana, enseñando proyecto, teoría, estructuras, costos e instalaciones. Ha sido docente en los posgrados de Economía, Política y Administración de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México y también de la Universidad Autónoma de Puebla, de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco desde 1978 hasta la fecha. También ha sido autor y tutor de varias tesis de los estudiantes de licenciatura, de posgrado y de maestría y también de doctorado. Tiene estudios en administración, psicología, economía, historia y filosofía, sistemas de seguridad, estructuras de concreto armado, entre otros. Y ha dictado innumerables conferencias sobre diferentes temáticas en torno a la teoría y la práctica del diseño y su campo profesional. Cuenta con una amplia experiencia profesional en proyecto, dibujo, cálculo estructural, dirección, costos, supervisión y control de obra. Cuenta con más de 1,200 obras realizadas en el país, Oaxaca, Michoacán, Baja California, Tabasco, Veracruz, Chiapas, Jalisco, Nayarit, Estado de México y el Distrito Federal toman importancia en las obras que él ha realizado. Se incluyen también todo tipo de obras, caminos, terracerías, tramos carreteros, pavimentaciones de calles, avenidas, escuelas, viviendas, clínicas, obra hidráulica, puentes, canales a cielo abierto, instalaciones especiales, restaurantes, entre muchas otras más. En su despacho privado y en el sector público, también ha sido acreedor de 5 premios de diseño arquitectónico y premio de investigación con su área de adscripción, proyectos urbanos, ciudad alternativa y desarrollo sustentable. Ha publicado libros de filosofía y diseño, una aproximación epistemológica, El Ángel de la Independencia de Tepic, breve historia de una larga condena,
la trivialización de la gestión del patrimonio urbano en colaboración y coedición con España, entre muchos otros. Es autor de diversos ensayos relacionados con el diseño y la arquitectura. Ha desempeñado diversos cargos públicos, como asesor y director general de supervisión de la Cámara de Diputados del Estado de Oaxaca. Como parte de un grupo consultivo en la Cámara de Diputados Federal, dirigido por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Ha sido director también de Obras Públicas Municipales en el Estado de Nayarit, asesor de proyectos arquitectónicos, coordinación ejecutiva de infraestructura penitenciaria, subsecretaría de Protección Civil y de Prevención y Readaptación Social. También ha sido jefe de sección de espacios físicos y coordinador de espacios físicos en la propia Universidad Autónoma Metropolitana, en la unidad Xochimilco. Es miembro también del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, AC, y de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, AC. Miembro del Colegio de Arquitectos del Estado de Nayarit. Después de ser jefe de área y jefe del Departamento de Síntesis Creativa, actualmente es director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco. Entre muchas otras cosas más, y quisiera también mencionar que el doctor Jaime Irigoyen es egresado también de esta casa de estudios, de la Facultad de Arquitectura y Ciudad Universitaria, y nos llena de orgullo, nos llena de alegría poderlo presentar en esta mañana como conferencista magistral a una persona como usted que conocemos, que, y no es menos decir, doctor, es una gran persona, un hombre muy sencillo. Doctor, bienvenido, adelante. Doctor Jaime. No le escuchamos, creo que tiene desactivado su audio. Adelante, doctor, si gusta usted activar su audio. Finalmente ya dejó la... muchas gracias. Es que no dejaba la parte del host, no permitía que pudiese yo acceder, entonces tuve que ceder la condición de anfitrión para poder hacerlo. Bueno, muchas gracias. Al margen de todo ello, me parece que algunas cositas habría que puntuar sobre el currículum. Ya no soy director de la división hace buen ratito, entonces habría que actualizar también, y es tarea mía la del currículum, esa cosa que está por allá. Bueno, antes que nada, y si me escuchan de manera más o menos correcta, agradezco profundamente la invitación que se me hace para ejercer la palabra aquí con todos ustedes, y sobre todo en este singular foro de ACINEA, que implica la Asociación de Instituciones de Enseñanza de la Arquitectura en la República Mexicana, y que entre otras personalidades me permito agradecer profundamente, en lo particular, a Dano, rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, licenciado Eduardo Bautista Martínez. Agradecer profundamente también, en todo lo que vale, al maestro Marcos Massari Giriart, que preside el consejo directivo de esta ACINEA. Muchas gracias, maestro. Y también al arquitecto Daniel Gaitán Boorques, que aparte de dispensarme su amistad, preside en esta particularidad este 104 evento de la ACINEA,
y que además es director de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con sede en Ciudad Universitaria. Agradezco pues profundamente la invitación a platicar con ustedes en este magnífico evento. Empezaría yo por referir y avalar de alguna manera, o más de una manera, la pertinencia de poder conjugar dos niveles o los niveles que esto derivaran de las temáticas que parecen ocupar el día de hoy y por esta proyección a la CINEA. Entre ellas me parece que tendríamos la necesidad de integrar ideas, reforzarlas en torno a la posibilidad que tendrían modelos y estrategias para la enseñanza de la arquitectura en este momento y sobre todo identificando retos para superarlos obviamente y también las oportunidades que podrían derivarse de ello para aprovecharlas. Y estas son muchas y afortunadamente son asequibles. Por eso un poquito la oferta de charlar con ustedes repite y resume ideas en torno al juego de los paradigmas que en la enseñanza de la arquitectura y el diseño podrían tener que ver con esta construcción probable o posible de modelos. Y una vez que conjugamos modelos y paradigmas, habría que intentar una primera definición para orientar todo aquello que nos habrá de guiar en lo que habremos de platicar. De manera simple y sencilla para mí, el asunto de los paradigmas es la conjunción de teorías, suposiciones, leyes, técnicas, creencias, complejos de opinión, posturas, con el rasgo de posicionarnos frente al mundo. Esta sí sería la requisitoria que haría de los paradigmas la posibilidad sistémica o sistemática de ejercerse con rigor. Y digo con rigor porque frente a esta posibilidad hay quienes, quienes apegados un poquito más hacia lo científico no permiten que los paradigmas puedan estar constituidos por creencias, por ejemplo, o solo por opiniones que hagan sistémica la referencia al mundo. Autores muy complejos o complicados, hay quienes establecen para este concepto de paradigma requisitos ontológicos, epistemológicos y de otro orden y rango que no viene al caso porque los diseñadores nos movemos en márgenes de flexibilidad mucho más amplios que aquellos que parecieran regir a los científicos en estricto. Eso no quiere decir que acepte yo que nosotros no tenemos el propio rigor, que se podría referir como epistemológico o ontológico o cualquiera de estas variables que harían de las aplicaciones conceptuales y desde el marco de lo filosófico la explicación del más alto de los niveles que pudiésemos ejercer. Junto con esta idea general de paradigma tendríamos la de modelo y esta se aplicaría cuando una determinada realidad expresa desde el orden de su estructura la posibilidad ampliada de aplicarse. La realidad se representa y esta para representarse supone en contenido la relación de un todo con partes y las relaciones que de ello se alientan. Cuando este todo, compuesto de partes y relaciones, se replica, tenemos la posibilidad de ejercer modelos. Habría que distinguir otras dos variables conceptuales, una la que refiere a modelos y paradigmas por su condición fundacional u originaria, y tendríamos la variable del arquetipo, es decir, el tipo originario del cual derivarían los otros, todo lo demás del mismo orden. Y habría una advertencia primera sobre cuando el juego de los paradigmas hoy en día, siendo ya tan popular, pudiese apelar a trivializaciones o banalizaciones del propio término. Parece ser ya un término que se usa tanto, voy a permitirme decir la palabrota, se manosea tanto que pareciera perder aplicación rigurosa. Y de esto habría que advertirlo, no tenemos ni arquetipo, ni modelo, ni paradigma, y solo tendríamos clichés, es decir, la forma mecánica y lineal de aplicar la idea de paradigma. Una vez advertido esto, me gustaría advertir otra cosa, viendo la riqueza de ustedes como observantes de lo que aquí se dice, y me parece que tendría yo que advertir que lo que a continuación voy a decir y desarrollar en este tono, que supone lo magistral,
no es en lugar de lo que ustedes ya de manera responsable y con la suficiencia del ejercicio de la profesión han llevado a cabo durante toda su vida, sino que es además de, no es en lugar de, y esto quita un primer falso debate sobre lo que aquí podría yo ofertar, que no tiene más sentido que enriquecer posturas, visiones y opiniones sobre esto que estamos suponiendo decir, de la relación que los paradigmas podrían mantener con los modelos de enseñanza de la arquitectura y en extensión del diseño. Una segunda advertencia, y esta sí es fundamental, y empieza por incluir la aportación que sobre el carácter paradigmático tiene como tarea mi charla, de ir aportando y abonando para los modelos de la enseñanza de la arquitectura. Tendría yo que decir que se trata de un fenómeno que tiene dos niveles y que la enseñanza de este fenómeno, el de la arquitectura, tiene que contemplarlos. Un primer nivel que es en la tradición aquello que deriva del carácter material, tangible, empírico de su naturaleza. La arquitectura es obra ahí, es un hecho arquitectónico. Por supuesto que es un fenómeno porque implica procedimientos y formas de realización que en lo particular le imprimen la dinámica que a los fenómenos define. Pero en lo específico quisiera yo aclarar que se trata de un fenómeno, un hecho que convoca distinto nivel de agentes. Todos aquellos que participan en los distintos niveles de realización material de la arquitectura son motivo de especulación configurativa de las opciones que paradigmáticamente se tienen que incorporar ahora con mucha más precisión y mayor dedicación en planes y programas de estudio para la formación de arquitectos. Es decir, las formas que en general alimentan o alientan eso que llamamos la industria de la construcción y sus traducciones como expectativa profesional tienen que irse cada vez de mejor manera incorporando en planes y programas de estudio y con ello orientando de mejor manera cada vez también la formación de los arquitectos potenciales. Y esta condición de naturaleza tangible no solo asume la responsabilidad de incluir a los agentes, todos aquellos que en la gestión y realización del objeto arquitectónico participan, las formas de gobierno, en las empresas, todas las gerencias que se organizan para la sistematicidad de su realización, los usuarios y en su distinta caracterización como individuales y sociales, etcétera, etcétera, todos los agentes que participan pues en el fenómeno. Pero también los factores que de forma sistemática y orgánica pues, participan también. Aquellas instancias de orden económico, político y social fundamentalmente, y todas las que deriven del mismo orden adjetival, son también elementos a incluir y cada vez de manera más sistemática en esos contenidos que habrán de formar a los arquitectos. También todo tipo de recursos que hoy en día se tienen para dar constancia, darle carta de ciudadanía al hecho arquitectónico, también se incluyen sistemas y procedimientos de distinta índole y naturaleza, y aquellos que marcan la pauta del estado del arte, que el desarrollo, por ejemplo, tecnológico en el mundo guarda, tienen en obligatoriedad que estar presentes en la formación futura hoy de los arquitectos. Todo esto contribuye a la configuración en mayor o menor medida de diversos tipos de paradigmas que podrían incorporarse en la formación de los arquitectos, generando estrategias particulares, porque no es nada sencillo incorporar estas variables a las estructuras curriculares que ya existen y se tienen. Estructuras que en general, diría yo, que en este nivel de realización tienen de alguna manera ya localizado el límite que las formas básicas de reflexión en la arquitectura se mantienen. Voy a decirlo de otra manera y un poquito más clara. La historia de la arquitectura, la teoría de la arquitectura y la teoría del diseño como tres ejes que fundamentan la reflexión en el diseño arquitectónico han encontrado límite. Y esto tiene que ampliarse. Ya las razones de la materialidad arquitectónica exigen superar, pero no por sustituir, sino para agregar y enriquecer estas tres variables. Variables que de alguna manera también se mantienen en el otro de los niveles de la naturaleza que he anunciado y que son fundamentales para suponer todo aquello que derivaría de manera ordenada, orgánica y estructural las variables para enseñar arquitectura hoy en día.
el asunto de la conceptualización del diseño. La arquitectura no solo es un hecho material, tangible y empírico, sino también implica a lo largo de su realización formas particulares que a nivel del pensamiento se realizan. Y esto es lo que hay que agregar ahora también. No solo porque no se tenga, por supuesto que se tiene claro que para formar arquitectos tenemos que enseñarles a conceptualizar aquello que habrá de modelarse y realizarse al final del día, sino que ahora, como eje configurativo de opciones profesionales y además de prácticas diversificadas y cada vez más específicas que se exigen en la realidad de la arquitectura y su condición profesional, exigen que aquellos momentos del diseño se precisen, se desglosen y se entiendan de mejor manera para que estrategias didácticas y pedagógicas puedan ser asumidas en el ejercicio de los contenidos de planes y programas para la formación de los arquitectos. Así es pues que la prefiguración, la figuración, la configuración y la modelización se vuelven objeto paradigmático ahora de la incorporación de elementos que de manera común habrán de establecer la garantía de aprender a hacer arquitectura, esta por la vía de la reflexión conceptual que el diseño exige. Tendríamos pues dos grandes universos a conjugar y que tienen tareas distintas los dos. El primero, que refiere la condición empírica de su naturaleza para la arquitectura, implica desarrollos de ese mismo orden y cada vez más amplios. Hoy en día es difícil suponer límites para las aplicaciones del orden tecnológico, por ejemplo, que limiten en arquitectura. Ese es en ausencia del conocimiento lo que está tomando este tipo de aplicaciones en la realización de la arquitectura en el mundo, que no tengamos, me está diciendo que hay una condición inestable de la, bueno, en la medida de lo posible haremos la charla. Tenemos, dijo, pues dos universos a conjugar, uno de las materializaciones y el otro de las conceptualizaciones. Estas dos variables habría que dejar en claro que se enuncian de esta manera porque orientan las estrategias y la incorporación de paradigmas de forma distinta en la condición de los modelos educativos que ahora enseñan a hacer arquitectura. Por ejemplo, las variables que, apelando a la condición de realización material, se incorporan, suponen ya trascender el ámbito estricto de lo académico. Es decir, esto quiere decir que formar para graduarse debe quedar un poquito atrás. Y no porque no se siga haciendo, sino porque la complejidad de lo que esto significa ahora obliga a ampliar los márgenes de lo que esto significa en la carrera de arquitectura o en las carreras de arquitectura. Es decir, las instituciones encargadas de formar arquitectos deben trascender y dejar atrás la vocación de solo calificar fuerza de trabajo, y habría que entender que este procedimiento, este proceso, debe actualizar en general todas sus partes, pero también la vocación de lo que significa. Dar un ejemplito que se torna paradigmático y que se agrega al modelo educativo que podría ahora incorporar variables favorables en la formación de los arquitectos. La enseñanza y aprendizaje del diseño, que es tomada por la variable de la docencia, ahora se amplía con los términos de la investigación, y no porque no entendamos que en toda tradición arquitectónica y desde siempre, desde que la arquitectura es lo que es, para responder a necesidades programáticas o inmediatas para el hábitat, pues se ha tenido que investigar siempre, es decir, las razones que el contexto brindan desde su comprensión o la necesidad de comprenderlo obligan a investigar infinidad de cosas en torno a lo arquitectónico para poder realizarlo de manera cabal y lo más acabado posible. Sin embargo, la investigación ahora empieza a garantizar cosas más allá de solo la respuesta inmediata de programa arquitectónico y dar la respuesta también inmediata de protocolos y formas, diríamos, también inmediatas de ejercer, por ejemplo, la propia planificación urbano regional o la planificación arquitectónica. Se trata de cuerpos de conocimiento constituidos permitan empezar a entender o reentender esas realidades donde la arquitectura y en extensión la ciudad forman parte de sistemas cada vez mucho más complejos de lo que se suponía y que además eran texto y pretexto para la formación de los arquitectos. Por ejemplo,
la vocación futura que el estado del arte guarda para estos ingredientes académicos y formativos de los arquitectos respecto a lo que, por ejemplo, en Europa se está manejando como transferencia de tecnología. También nosotros, y también la conocemos y sabemos que cuando se llevan formas del saber hacer y del conocer de la arquitectura a las comunidades, estaríamos realizando ese acto, el de transferir tecnología. Pero ahora habría que conciliarse en términos institucionales para implicar que la institución superior encargada de formar arquitectos hoy tiene compromisos mayores que solo el ejercicio, diríamos, de la tradición o mecánica con que planes y programas de estudios estarían ejerciendo. La disponibilidad orgánica que tiene la propia institución, esta superior, ya sea pública o privada, tiene que modificar y regular, diríamos, revisar sus postulados orgánicos, porque las responsabilidades implicadas ahora en estas transferencias de tecnología implican esto que yo llamo el diseño de los diseños y que también resulta ya paradigmático, aunque ya existe, pero no se agrega a planes y programas de la formación de arquitectos como habría que hacerlo en la actualidad. Se trata del diseño institucional que ahora como variable debe estar implicado en ello. Acabo de escuchar en todas las participaciones la convicción de cómo el tema y sentido de cómo la sociedad debe asumir a lo arquitectónico recuperándolo, tiene implicaciones justamente de reordenamiento, no solo ese que sobre el territorio ejerce la profesión o podría ejercerla racionalizando métodos y sistemas, no, sino que la condición orgánica misma, el Estado mismo como sector productivo, el sector empresarial y la institución superior, universidad pública o privada, implicando a la arquitectura, tienen que reorganizarse, es decir, su condición orgánica, revisarse y rediseñarse. Y desde aquí empieza también la incorporación de paradigmas que permitan el vínculo con esa exterioridad que permite la vocación futura de la universidad pública o superior o privada, las instituciones superiores o de formación superior, para con la sociedad y con la comunidad. Transferir tecnología es la nueva vocación que ahora se tiene por el frente. No solo es un acto parcial o particular, sino es un saber hacer que llega a niveles de reconfiguración comunitarios, por ejemplo, que es lo que a continuación después voy a tratar de sostener, porque ayuda a constituir, por ejemplo, o a entender, o a proyectar, o a establecer esta idea de las nuevas matrices productivas en donde la arquitectura encuentra nuevo derrotero para realizar sus funciones. Y esto debe estar ahora en las escuelas de arquitectura. No es solo el marco de lo académico que resumía una suerte en sus modelos de garantías para la realización formativa de los profesionales. Por ejemplo, en la más vieja de las tradiciones, organizar las formas del saber y del hacer bajo materias, y esto daba un sistema que particularmente, por supuesto que sigue garantizando y ha dado garantía de las aplicaciones eventuales que desde lo arquitectónico se tienen para realizar la profesión. Luego, las variables que otras instituciones se han permitido, superando un poquito la idea básica de las materias, organizándolas por áreas del conocimiento, principios que también hablan de estrategias y de modelos educativos para enseñar a diseñar. Los ejes del diseño, la tecnología y la teoría parecen alentar instituciones y de magnífico alcance y con magníficos resultados. Pero también las dos, tanto materias como áreas del conocimiento, han quedado atrás como modelos de enseñanza-aprendizaje para la arquitectura. Y estos requisitos de nuevas realidades que plantean la conjugación, la intersección de estos sectores que empiezan a encontrar en las universidades baluartes para el desarrollo, me parece que obligan a revisar estas condiciones que ahora se tienen para los modelos educativos y que deben retomar en el diseño de las instituciones estos nuevos paradigmas. Para lograrlo, habría que ir entendiendo algunos de ellos en la prioridad que tienen. ¿Qué? Los paradigmas. Habría uno que me importa mucho de enunciar y es el paradigma comunicacional, y que hace alusión a las TICs y las TACs, todas las tecnologías de la información y el conocimiento, y derivándose de estas razones altamente tecnológicas y altamente desarrolladas, de alta productividad, que tienen también ya que irse incorporando, no solo en las plataformas que como interfase permiten a los arquitectos aprender a expresarse en la actualidad.
es decir, ya, por supuesto, la mano privilegiada que permitía la expresión de los modelos arquitectónicos ha quedado muy atrás respecto de las facultades que brinda la implementación de estas plataformas que hoy permiten los renders. Pero esto ya se maneja hasta niveles de hiperrealización o de hiperrealidad que parecen dejar muy atrás todas posibilidades tradicionales de este ejercicio que se hacía hace mucho tiempo. Yo me acuerdo haberme formado en mi institución con 5 dibujos. Eran 3 años continuos de formación en tales prácticas y hoy se resuelven con un solo semestre o nivel formativo, aplicando las plataformas que hoy en día se tienen con una eficacia y una eficiencia notablemente superiores a aquellas. Pero hay cosas que todavía se preservan a pesar de dejar atrasito algunas de las tradiciones que tenemos, y en aras de esta condición comunicativa o informacional podríamos tener la vocación que hoy tenemos los arquitectos y en extensión para la ciudad, es decir, entendiendo lo urbano como extensión de la unidad de significación que tendría la arquitectura. Tenemos la obligación de comprometernos en toda responsabilidad construyendo escenarios. Este es el segundo punto. Transferimos tecnología en la construcción de escenarios factibles y posibles. Y esta corroborabilidad es la que debe estar ahora planteada en términos de seguimiento y orden metodológico en la formación de los arquitectos, en las estrategias de los nuevos modelos formativos para los arquitectos. Es decir, este paradigma de la capacidad constructiva de escenarios no solo implica que el pensamiento constructivo, ese de vocación epistémica o epistemológica, se incorpore a las formas de enseñanza, hay que hacerlo de la arquitectura. Estamos sumando paradigmas, acuérdense de ello. Y entonces, por ejemplo, el reentendimiento a que obliga lo ambiental, lo ecológico, lo sustentable y hasta lo resiliente, que se dijo con mucha fortuna hace rato con nuestro señor gobernador, me parece que habla de esta disposición nueva en donde las formas de información tienen que aprenderse a tomar o a retomar de manera ordenada y discriminada, porque el mundo de la información que se nos vino encima, con todos los paradigmas que se nos vinieron encima a los arquitectos en nuestras prácticas, es una inmensidad que requiere responsablemente ser discriminada. No es un acto solo de voluntades y ocurrencias que de vez en vez van incorporando paradigmas por la novedad de lo que esto significa. Tenemos, pues, algunas primeras variables que desde el interior de nuestras disciplinas, cuando asumimos el proceso de realización material de la arquitectura, desde el pensamiento ya se implican. Por ejemplo, las formas reflexivas para el diseño arquitectónico tienen que implicarse de las otras variables que en el interior ya se han distinguido y ahora sistemáticamente se pueden aplicar en conjuntos ordenados y muy complejos. El diseño industrial, que ahora acompaña al diseño arquitectónico, junto con el diseño gráfico y el diseño urbano, que siempre ha sido tradición mantener la cuota desde ahí, pues hacen que se forme un mundo de interiores desde el diseño y para la arquitectura que deben ser tomados ahora en las estrategias formativas del modelo educativo para la formación de arquitectos. Pero también habría otras variables que llamo del exterior, es decir, todas aquellas otras disciplinas, unas con mayor tradición que otras, unas que ya han estado presentes en los procesos de ejecución de los procesos arquitectónicos y otras que deben agregarse y deben agregarse también de manera discriminada y muy responsable. Me refiero a aquello que, derivándose desde los paradigmas de las otras disciplinas, ¿cuáles? Todas las disciplinas, porque me atrevo a decir que ya no habría disciplina que proscribiera su vínculo con el diseño o con la arquitectura. La arquitectura sería esa condición de base material que soporta todas las actividades sociales y que se ejemplifica y se hace paradigma en la ciudad. La ciudad es la base material de la cultura, de todas las culturas, todas las ciudades hacen eso. Bueno, ya no hay manera de eludir la infinitud que las ciudades significa por la infinitud de sus propios objetos y todos de diseño. Ya es difícil que hasta aquellos que serían resultado accidental del vínculo, por ejemplo, con lo natural, se sigan suponiendo así. El Amazonas ahora es tan social como la ciudad de Río de Janeiro o de Sao Paulo, y las responsabilidades, porque lo que se está haciendo con la selva allá ya implica el orden social. No es una especie de autonomización que la naturaleza gana con el transcurso del tiempo y la biología nos deja el legado de esa soberanía
de la naturaleza y dice nosotros los arbolitos nos portamos de nuestra manera o a nuestra manera. No, sino resulta que las sobredeterminaciones que los procesos productivos imprimen a cualquiera de las actividades sociales del orden productivo, hace que hasta la selva del Amazonas, de la manera más inconsciente e involuntaria, nos estemos permitiendo de la manera más irresponsable diseñarla y lo estamos haciendo mal, nos estamos acabando, como nos estamos acabando el planeta. Las disciplinas, pues, del exterior, como esa, la de la biología, brindándonos el paradigma de la vida, la de la sociología, brindándonos el paradigma de la relación social, la economía, brindándonos el paradigma de la forma productiva, etcétera, etcétera, la psicología, la relación con nosotros a partir de la condición psicoanalítica, etcétera, nos van sumando elementos que hoy ya es muy difícil de proscribir de la arquitectura y sus posibilidades. Enriquecer los procesos de formación en la arquitectura y reentender la arquitectura quiere decir implicar esas disciplinas y sus paradigmas. Y entre más lo vayamos haciendo, vamos constituyendo esa unidad que acopia valor en la realización misma de la arquitectura. Cada vez que la arquitectura convoca cada variable paradigmática, imprime cuotas de valor en su naturaleza. Esta parte de las disciplinas del exterior que conjugan todas las ciencias, disciplinas y prácticas sistemáticas en torno a lo arquitectónico, tienen que considerarse, claro, de manera discriminada para saber en qué momentos y cómo en estrategia se pueden implicar en la forma de enseñanza y aprendizaje de la arquitectura. Por supuesto que ya hay experiencias universitarias notables y de muchos años en curso, que dan fe de esta condición. Al mismo tiempo, no solo las disciplinas del interior y las disciplinas del exterior, haciendo interdisciplina y transdisciplina o multidisciplina o pluridisciplina, se incorporan, sino también hay lo que llamamos las transversalidades, y son estas otras variables que, ligando los derroteros, ejes formativos y configurativos de la arquitectura, obligan también a la incorporación de eso que a veces podemos entender como competencias y que tendrían como paradigma fundamental la búsqueda de esta condición creativa, inédita, irruptiva, que las lateralidades o las formas del pensamiento lateral, como paradigma incorporado también a la enseñanza y al aprendizaje de la arquitectura, deben resolver. Y ya no hay manera de eludir. Tenemos pues una matriz de 4 variables: las disciplinas del interior, las del exterior, las transversalidades y las lateralidades, conjugándose para permitir nuevas estrategias, obligar a nuevas estrategias en el modelo de enseñanza-aprendizaje que los sistemas educativos tengan a bien prestar en el servicio que ofrecen a la comunidad o a quienes se están formando como arquitectos. Como ejemplos de estas transversalidades, y explicando por qué también la superación de esos 3 ejes que fundamentaban la reflexión de la arquitectura, la historia de la arquitectura, la teoría de la arquitectura y la teoría del diseño, a pesar del artificio de subdividir lo teórico, y bueno, claro, los puristas de la filosofía, y con toda razón, dirían que no hay manera de divorciar estos en 3 formas a la teoría, sino son 3 niveles de lo mismo. Y aún estando de acuerdo con ello, nosotros nos hemos acostumbrado a que en el ejercicio cultural de nuestra profesión sí aprendimos a distinguir la naturaleza de antecedente y consecuente lógico que la historia nos trae a cuentas para entender el pasado de la arquitectura. Me parece razón suficiente y necesaria que lo explica y lo diferencia de la otra que, hablando de la teoría de la arquitectura, nos refiere a las formas de organización espaciales, y la otra que nos refiere a los herrajes heredados en las racionalidades que se aplican en el diseño de la arquitectura, nos dan fe de estos mecanismos que nos auxilian, y muchos heredados de esas tradiciones de escuela, como la Bauhaus, que nos dicen de las retículas. Bueno, ya no les cuento nada de esto porque esto lo conocen ustedes muy bien. A esos 3 ejes que fundamentan la reflexión en el diseño, repito e insisto, ahora se agregan las transversalidades. Es decir, estos 3 rieles, como los pensamos en lo transverso y en lo lateral es para generarlo de manera creativa, pero lo transversal para darle solidez y consistencia y poderlo concretar en planes y programas de estudio que hablen de nuevos modelos de enseñanza. Por ejemplo, las variables poéticas, hermenéuticas, analógicas, esquemáticas, pragmáticas, retóricas, y tendríamos en el desglose de estas variables, por ejemplo, desde la poética,
el entendimiento de cómo el diseño arquitectónico o la arquitectura, cualquiera de los dos niveles en su realización, implica formas de imitación que dan fe y ratifican a la cultura como el primero de los ingredientes que obliga su entendimiento y comprensión y además su presencia e inclusión en planes y programas de estudio. También la condición del artificio, que es una variable aristotélica que implica cómo se construye y estructura el concepto básico en el desarrollo de los diseños y se acompaña de su discursividad, que también no solo implica en las disciplinas a la lingüística y sus variables semióticas, sino que también esta forma simbólica de organizar las significaciones para alcanzar esta liberalidad que en los procesos de diseño nos dicen de la catarsis. Esto suena raro, pero esos son los ingredientes que en la poética persisten para entender el hacer profundo del orden en el diseño. Ya no hay manera de entender al diseño arquitectónico sin este hacer profundo del orden, y tenemos entonces que acudir a estas parcelas que de manera transversal van ligando a la historia de la arquitectura, la teoría de la arquitectura y las herramientas del diseño. También cuando hablamos de la hermenéutica, no solo habremos de referir la necesidad interpretativa que se tiene para implementar en términos de paradigma y en términos categóricos las razones de lo arquitectónico. La textualidad y su sentido son motivo fundamental que va agregando cuotas de valor en la formación de los arquitectos cuando esto se hace con reglas y formas del conocimiento que lo garantizan en planes y programas de estudio. Las hermenéuticas, pues cualquiera de estas que sean, pues no lo sé, la sintagmática, la paradigmática, la docens, la iutens, la que a mí me gusta mucho de Shaw, la analógica, todas ellas permiten la organización de estos niveles interpretativos que en forma transversa estarían organizando las tradiciones de conocimiento que tendríamos en lo arquitectónico para enriquecerlo y sobre todo ir cobrando la cuota valorativa que coloca a nuestros egresados en mejores posibilidades y posiciones en el mercado de trabajo. Quien sepa hacer todo esto podrá diseñar de mejor manera y ejercer no solo en la parte parcelaria de lo proyectual sus facultades, sino también en la parte de la ejecución material de la misma obra, ahí donde se realiza de manera tangible. Habría las otras variables, la pragmática y la retórica, por ejemplo, haciéndonos alusión a las formas comunicativas y particularidades del lenguaje que buscando persuasión articulan la ética, las emociones y la lógica. Y no solo por la heredad que fundamenta también en la poética el asunto de cómo es que imitamos, y imitamos porque la condición humana hereda lenguaje, memoria y lógica para poderlo hacer. Y esto ya forma parte también de la comprensión y el entendimiento básico y fundamental de la formación en la arquitectura. Una variable sobre estas podría ser el pensamiento constructivo o las variables de la Gestalt, que desde la psicología nos dejan la posibilidad de 32, por lo menos, variables que incorporadas a las formas de enseñanza del diseño ayuden a entender mecanismos, por ejemplo, esos que parecen el gran misterio en la arquitectura de nuestro Barragán, y decir, esta condición mística, ¿cómo se logra? Bueno, hay quienes sostienen, o yo sostengo también, que con luces rasantes, pero entendiendo estas y entendiendo el juego de los colores terciarios y el uso que hacemos del negro y el azul de Prusia, con verdadera racionalidad, entendiendo teorías del color, podemos lograr esos mismos efectos en el diseño y tener un nivel de producción mucho más sofisticado y elevado del que de manera natural se tiene con la tradición que en las escuelas de arquitectura se ejerce en sus contenidos. Formas filosóficas claras como la fenomenología, que llevando y trayendo a Heidegger, y yo creo que sobreexaltando también su papel, nos traen para el lenguaje y el orden argumental tareas que se hacen necesarias y fundamentales en el entendimiento de la arquitectura. Cada cosa de estas que estoy diciendo son paradigmas a incorporarse en el modelo formativo de los arquitectos. Ya no hay manera de eludirlo. A veces decimos, bueno, eso no es útil ni es necesario. Voy a dar un ejemplo de cuando esto a veces, en efecto, resulta desviacionista e inútil. Hace la semana pasada, ¿no? En la universidad donde también trabajo, en la Metropolitana, se dio una discusioncita sobre el papel de las neurociencias en el diseño, y me parece que no fue muy afortunada la participación de alguien ahí, cuando hace alusión a que hay que entender ahora las formas de la arquitectura y del diseño ligadas a las emociones,
por supuesto que lo acabo de decir y no derivado de las neurociencias, sino de prácticas filosóficas de 300 años antes de Cristo para acá. Bueno, así de vieja es la condición o la consideración sobre las emociones, jugando un papel en toda producción de la realidad. Sin embargo, hay veces que, sobreexaltando el tema de las emociones, a veces no se distingue que caemos en un callejón sin salida cuando solo lo enunciamos como forma retórica y no entendemos que lo que necesitamos es traducir todo ello en estructuras de enseñanza y aprendizaje. Es decir, mediante estrategias didácticas y pedagógicas, hacer llegar el modelo educativo a los jóvenes que estamos formando. Porque también imaginarnos en el absurdo cómo voy a dar NVIDIA 1, NVIDIA 2 y NVIDIA 3, así como doy estructuras 1, estructuras 2 o estructuras 3, o doy recordatorios de matemáticas, doy estática y luego doy cálculo estructural y luego doy difusores de energía, lo que tenga yo que dar. Bueno, me van siguiendo. Hay veces que llega uno a proponer cosas solo por el cosquilleo de estar tratando de implicar novedades que si bien pueden ser valiosas, pero hay que distinguir cómo, cuándo, a qué hora, es decir, discriminar sobre su incorporación en los modelos de enseñanza-aprendizaje de la arquitectura. Hay otras variables que no tienen que ver a veces con estos niveles del pensamiento operando a la arquitectura en sus conceptualizaciones para su modelización y eventual realización material, sino que también habría otras condiciones que en el entorno persisten y que tenemos que aprender a sortear, aprender a distinguir y aprender inclusive a aprovechar como nichos que permitan avanzar nuestra incorporación en las tareas de lo arquitectónico. Los déficits, por ejemplo, del mercado de trabajo y del mercado en general, que impiden que el desarrollo tecnológico nos ponga a la par y en equilibrio, es decir, no en asimetría con respecto de otros países que, incorporando los resultados de su investigación, y por eso la importancia de la investigación, incorporando la investigación en la producción de patentes y matrices de otro orden productivo, nos llevan delantera y nos colocan siempre a la saga y a la retaguardia de estar en la expectativa solo de lo que ellos vayan dejando como sobrante y nosotros irlo asumiendo eventualmente, periódicamente y parcialmente en nuestras escuelas de arquitectura. Las condiciones de mercado tienen pues razones generales de entendimiento del orden productivo que hacen que nuestras unidades productivas, concebidas como comunidades, y este es un poco el punto, reconceptualizar a la propia comunidad ahora como unidad productiva para entender las cuotas de valor que le acompañan simplemente por la conjunción orgánica que su infraestructura tiene. Y entender también que frente a esto, el 80% o más del entorno construido se hace sin arquitectos. Y cuando apelamos a la historia, y a veces solo lo vernáculo nos deja a salvo, o medio nos deja a salvo, pero entendemos también que lo vernáculo no es hecho por arquitectos, sino la valoración que se hace de ello, y es la heredad que patrimonialmente ahora designamos como paradigma también, y que bueno que está incorporado, de una vez lo digo, todas estas formas de reutilización, remodelación, regeneración, revitalización, etcétera, que hacen de las participaciones para con lo arquitectónico desde lo urbano, me parecen del todo valiosas, pero están ahí y se manejan bien en las universidades que forman arquitectos. Pero lo que no estaría ahí es que a partir de esta reconceptualización de lo que podría significar el entorno construido, tendríamos una oportunidad extraordinaria de vincular el carácter institucional que la comunidad guarda, es decir, tiene régimen de Estado, respecto de la institución que, formando y gestando arquitectos, también tiene régimen de Estado. Y en juego de instituciones encontramos pues que hay toda la posibilidad que dijo el día de hoy el señor gobernador de Oaxaca y que valido y ratifico. Este carácter de la institución en donde el sector gubernamental encuentra nuevas razones enriquecidas de por qué apelar a las instituciones de educación superior, públicas o privadas, para la solución de los problemas productivos y de crecimiento en la sociedad, me parece que fundamenta este otro, que sería uno de los más grandes paradigmas que les traigo a ustedes para adelante, pero que me da mucho gusto que se está ya inclusive llevando a cabo, y que trasciende este carácter de solo lo vernáculo para entender las razones de heredad en la arquitectura y empezar a entender que la condición infraestructural, que inclusive hoy habría que aceptar en los niveles que se relativiza por el COVID y la pandemia, pero de todos modos mantiene una cuota, por ejemplo, que los europeos
empiezan a manejar como el argumento favorable para esa que se mencionó también, redistribución social del ingreso. Lo dijo también el señor gobernador y me da mucho gusto que quien gobierna lo esgrima. El carácter infraestructural de las ciudades en las comunidades da capacidades para que la política pública pueda reordenar su régimen arancelario. Hay la manera de establecer el carácter no regresivo, sino progresivo de la taxación que se hace del usufructo de las ciudades, porque esta no se hace en forma equitativa, ni tampoco bajo términos de equilibrio, sino que se hace siempre, ya lo sabemos, y esta es una razón crítica, a veces en desigualdades y asimetrías. Bueno, no voy a abundar mucho en eso, soy respetuoso para estas cosas. No voy a negar que la razón de que los europeos estén implicando este carácter infraestructural por la valoración cultural que la ciudad tiene, faculta que la política pública ahora revierta el modelo de acumulación y diga cómo podemos generar mayor participación en la realización misma de las ciudades. Es decir, tenemos pues instituciones de enseñanza superior y a una comunidad que agregando cuotas de valor a ambos, las instituciones de educación superior, con cada disciplina y paradigma que se agregan cuotas incalculables de valor. Pero también la propia comunidad recibiendo esos productos, si es que se llegan a establecer en comunión orgánica, me parece que eso sería el principio de generar una base patrimonial de otro orden. Y este paradigma de la integralidad de gestión entre los distintos sectores productivos me parece que modifica el patrón de desarrollo y acumulación, que es una de las tareas fundamentales que tenemos ahora los arquitectos. Este fenómeno quizás se explique también porque de manera más o menos entendida, más consciente o inconsciente, están llegando los paradigmas a la arquitectura, todos los paradigmas. Y eso hace que el modelo educativo, tomando como base la parte académica, tenga que enfrentar, confrontar y hacerse responsable de la parte productiva. A veces hemos de luchar, esto lo hacemos en otras instituciones, con el prejuicio de suponer que la comunidad no es patentable. Y por eso a veces las secuencias en donde la docencia, la investigación aplicada, el desarrollo tecnológico, el desarrollo de producto y la comercialización que parecen alentar en forma, diríamos, productiva a los planes y programas de estudio, desarrollando estrategias de conocimiento para la formación de arquitectos, quede solo en manos del mercado. Y aunque esto tiene toda lógica y pareciera dar suficiencia a los planteamientos universitarios para formar arquitectos, me parece que adolece de solo poner una rodilla por lo menos en el mercado. Y no se trabaja para el mercado, se trabaja con el mercado. Y esto habría que entenderlo o reentenderlo. Y aquí viene esta necesidad que con ello culmino esta charla que me permitieron ustedes realizar con ustedes. Habría la necesidad de generar una nueva lógica formativa para los arquitectos a partir de la necesidad de entender su papel orientado por el cambio de matriz productiva que estaría en régimen. Y esto implica asimilar a la región y a la comunidad de manera distinta. Noté también que en los discursos se está ya intuyendo esto y habría que hacerlo de manera sistemática y en este rediseño que de manera orgánica concilie las dos naturalezas, las del sector público y las de la universidad, que en el fondo también es pública, aunque pudiese tener visos privados a veces. Me parece que la condición de servicio de todas las instituciones de educación superior concilian este interés cuando de la comunidad se trata. No hay diferencia en el régimen que se mantiene en su interior para diferenciar esta vocación, lo cual me parece muy afortunado porque tendríamos entonces que establecer una nueva racionalidad desde la arquitectura y el diseño, donde el gobierno, la empresa y la comunidad, la universidad y la arquitectura muestren y demuestren que con cambios orientados racionalmente dirigidos por estrategias, planes y programas y modelos de enseñanza para nuestra disciplina, podemos ganar espacios productivos que reivindiquen la vocación comunitaria. Y con esto me gustaría dejar ya sentadas las bases de lo que esta charla quiso y pretendió desarrollar para las escuelas de arquitectura en este foro que busca futuros, la posible proyección de escenarios, que es la otra tarea que tenemos.
Esto es presentarnos la posibilidad de escenarios para poder eventualmente llegar a debatirlos y discutirlos de manera muy razonable, porque advertí en el inicio que es de manera complementaria y eventualmente supletoria, pero no es en lugar de, no es sustituyendo experiencias de nada ni de nadie, sino buscando el enriquecimiento de lo que se tenga, donde se tenga. Y me parece que esta es una de las virtudes que también estos foros tienen, y me permito felicitarme y felicitarlos a ustedes por haberlo hecho posible. Muchísimas gracias a todos. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Muy interesante los conceptos, las ideas, las aportaciones de su ponencia. Y hay muchas felicitaciones acerca de su ponencia en esta mañana. Gracias. Gracias a todos. Es Muy un honor y un interesante. privilegio. Sí, doctor, adelante. Decía yo que es un honor y un privilegio estar con ustedes. Muchas gracias por sus opiniones. Y aún hasta las opiniones críticas también, bienvenidas. Sí, sabemos que una persona como usted y con sus estudios entendemos perfectamente que el conocimiento también se construye a través de las diversas ideas. Una docente de nuestra facultad, la arquitecta Laura Vaca Ángeles, profesora de diseño también de esta institución, hace el siguiente comentario que le quiero leer. Dice, sería mucho más didáctico relacionar las ideas planteadas con imágenes que permitan su mayor comprensión. El esquema que interrelaciona la estructura planteada y sus diversos paradigmas en cada etapa o parte de la propuesta. ¿Qué opina usted, doctor? Miren, les voy a contar dos anécdotas. Una que viví con Henri Lefebvre. Bueno, esa si quieren la dejo porque pero lo viví en nuestra institución, en alguna condición de liderazgo que me tocó ejercer cuando fui estudiante de nuestra facultad en Ciudad Universitaria. Me permití en dos ocasiones, en 2 años distintos, llevar a Lefebvre, el viejo partisano, también comunista, pero lo quiero reivindicar más como partisano, platicarnos del derecho a la ciudad y otras cosas que el magnífico intelectual planteaba. Inclusive yo estudié formalmente, cuando estudié filosofía, su lógica formal y su lógica dialéctica, las dos cosas, diríamos, de este señor. Pero también la de otra, de un investigador que me tocó mucho más reciente, que pertenece a un grupo WARP, que promociona el gobierno de China junto con otras universidades y hace un grupo que aglutina 5 premios Nobel en su seno. Uno de ellos es Jacques Shostak, que tiene un premio Nobel en medicina, pero es derivado de las aplicaciones que en alta matemática definen la condición genética de nuestra información, esos helicoides que parecen apareados y en espiral diciendo lo que somos e identificándonos de esa manera complejísima a partir de unidades de significación que son como unas Y, ¿no? Como diapasoncitos chiquitos, bueno, por lo menos en la concepción representativa de ello, y que este señor Jacques Shostak, cuando dice que las patitas de arriba se acortan, la naturaleza se vuelve cancerígena. Bueno, tiene el premio Nobel por eso, es decir, haber descubierto y estar estudiando las unidades que componen esas patitas de arriba en estos diapasones de la información genética que nos da razón de ser y nos da condición humana, pues se permitió en este foro donde yo participé también, y por supuesto que me publicaron mi ponencia, era sobre la materialidad y la inmaterialidad, es una cosa muy filosófica, pero este señor plantea esto que trae como avance y después de llenar 2 o 3 pizarrones de alta matemática, uno de los usuarios pregunta y dice, señor, pusiera usted explicarnos, ustedes hagan las analogías que tengan a bien hacer, ¿podría usted explicarnos, por favor, más o menos con manzanitas, qué significa esto del acortamiento de esas patitas y por decir algo? Entonces, Jacques Shostak estaba escuchando la traducción de la traductora, que además tenía un altísimo nivel técnico porque el lenguaje
era en inglés, pero el nivel del tecnicismo para explicar los conceptos era muy alto, muy elevado, un nivel de abstracción muy alto. Y bueno, estaba prestando mucha atención con sus audífonos que le daban para escuchar las traducciones. Y cuando termina de hacer la pregunta, la intérprete, él con su dedito dice, para adelante. Bueno, y se hizo otra pregunta, no respondió eso. Y al rato, cuando ya estábamos departiendo en una copita de cortesía, el resultado de la charla magnífica que hizo Jack Shosta, ahí se le preguntó, doctor, ¿por qué no respondió usted esa pregunta? Y dijo, porque son 30 años de investigación que difícilmente se explican con manzanitas. Hay veces que cuando uno acude en los temas y en el orden, por ejemplo, de la reflexión, y cuando ésta tiene un alto nivel de abstracción, como sería el tono de lo filosófico en general, a veces no hay imagen que compense el asunto de la otra imagen. No es que no haya imágenes en lo que dije. El lenguaje per se lleva y conlleva imágenes. Hay unas imágenes que podríamos designar como gráficas y en efecto, muchas veces bien ordenadas y bien estructuradas, ayudan a la comprensión de fenómenos, pero también las del propio lenguaje. Es decir, cuando veo la fenomenología del espíritu de Hegel y no le veo ninguna imagen, estas, las gráficas, pareciera que no nos estaría diciendo de lo que significa la razón. Inclusive hasta entender que el espíritu no es nada divino, sino es la razón en ejercicio, y entendemos entonces toda una condición ampliada, amplísima de lo que significa el postulado y lo que se dice ahí. Esto no quiere decir que no entienda yo que en efecto lo que acabo de decir podría tener bajo esquemática rigurosa y adecuada un margen mayor de explicación para lo que les estoy diciendo. Pero a veces no hay tiempo para todo eso, me disculpo un poquito por eso, pero también esto que estoy diciendo tiene antecedentes que ya inclusive se han publicado, unos se han publicado en España y otros en una tesis de orden doctoral que estaría por salir y que también tiene en puerta publicaciones de diversas cuestiones de esto. Por ejemplo, todas esas transversalidades derivadas de la poética, la esquemática, la retórica, la pragmática, la heurística y estas cosas que me parece que son centrales para la interiorización de los procesos y que esto se incorpore a planes y programas de estudio, ya viene en puerta para su publicación y podrán ustedes acercarse a ello si es que así es la cuestión. Pero es muy complejo y muy largo. Entonces hoy quise solo establecer en enunciados básicos los componentes de eso que podría constituir el carácter paradigmático que al modelo se incorporara para enseñar a diseñar y arquitectura. Porque ahora ya la arquitectura como hecho, ya dije, tiene esos dos momentos, dos niveles que obligan a racionalizar esa condición. El hecho mismo de la arquitectura, la historia de eso, las formas de organización espaciales y el herraje con que se realiza, y luego también aquello que sucede a nivel del pensamiento y que obliga a entender una dinámica paralela, colateral, ligada, imbricada, supletoria, complementaria a eso mismo. Y entender esta condición dialéctica no es sencilla y no hay dibujito que permita plantearlo. Lo que habría que hacer es insistir y empezar a asimilar las formas de estos lenguajes o de este lenguaje que les traigo a ustedes y en su carácter, si es así y si es un poquitín novedoso, bueno, en el ejercicio, en ejecutarlo, vamos un poquito así como condensando y sedimentando en la comprensión lo que está significando. Y esto también tiene valores, porque obliga, como en la literatura, a veces, ¿qué película puede expresar con imágenes Pedro Páramo? Y he visto yo 5 versiones. Hasta una de un gringo, John Gavin, etc. Bueno, ni lo digo. Y tuve el gusto de conocer al maestro, lo conocí en Villa Olímpica, en una noche extraordinaria, y me dio mucho gusto poder platicar con él cuando estaba en vida todavía don Juan, y claro, no explicando esta obra, pero en esa universidad que me formó en Oaxaca, lo llevé de texto, llevé 2 textos en esa materia. Uno era el Pedro Páramo de Rulfo y otro era el guión cinematográfico de Alejandro Jodorowsky, El Topo. Y llevar en la formación arquitectónica, y miren que les digo que ya hace muy buen rato de eso, los 60 o 50, ya no sé, ni les digo porque ya estoy muy viejo, pero llevar eso me parecía un avance del orden paradigmático. Pero la representación del Pedro Páramo, de ese Comala, mejor lo entendemos como una especie
de traspolación, interpolación cuando se trata de valores internos, esas bucolias propias de nuestras regiones, etcétera, porque también hay ingredientes que traducen desde lo francés la propia formación de Rulfo. Es decir, este protocolo identatario que parece suponer en nosotros una de las máximas expresiones que nos representan frente al mundo desde lo literario, pues habría que entender también que hay recursos que se agregan desde distintas vertientes y que no están exactamente, son subyacentes, decimos a veces, no están en la obviedad expresiva del propio lenguaje. Y no hay imágenes que, haciendo las películas como el modelo supremo de imagen hasta en movimiento, pudiese expresar lo que el Pedro Páramo quisiera decir de las identidades de México. Y don Octavio nos dejó en un laberinto, y con toda razón, porque el tema es bastante complejo. Quizás esta sea una manera de justificar la peor de las maneras, mi flojera de no haberles traído una explicitación mayor, un margen de explicitación mayor. Me lamento de ello y les pido una enorme disculpa. Tiene usted razón, maestra, pero también habría razón en esto otro, de suponer que en el lenguaje hablado y en la disertación también radica un juego enorme de imágenes que habría que aprender a darle seguimiento cuando estamos con los estudiantes y los alumnos, a pesar de la condición virtual. Es la cara y el rostro lo que confrontamos, pero el discurso es el que establece la dinámica central y todavía fundamental de lo que estamos diciendo nuestros estudiantes. Yo mañana sigo ejerciendo mis tareas, hoy en la tarde tengo también otros en posgrado, y así lo hacemos. No siempre traigo un PowerPoint. Les cuento una anécdota. Cuando estaba yo compitiendo para ser director de esa división, que ya hace buen rato que dejé de serlo, pero cuando competí en los debates públicos para ello, había alguien que en los consejos universitarios, que era el jurado que más o menos ejercía su criterio sobre la viabilidad de los candidatos, me dijo antes de presentarme, me dice: Irigoyen, ¿sí tienes algo que decirme o me traes un PowerPoint? Y bueno, también esto, a pesar del mal chiste que podría significar, tiene en parte razón, porque no quisiera yo enseñarles a leer nada. Ustedes ya saben leer, y no solo eso que está en el lenguaje escrito. Sí, hay otro tipo de lenguajes. Por ejemplo, esto de los subyacentes en el orden simbólico. Yo sé que se está entendiendo en este paralelo simbólico lo que significa lo que estoy diciendo de esta conjunción y conjugación de paradigmas para constituir modelos. El propio modelo ocupando su sitio después de las configuraciones de lo real, y lo real en el pensamiento, pero también lo real en el mundo empírico, también hablan de que tenemos que aprender yo quiero que mis alumnos aprendan también a hablar así. Y así les hablo y así les enseño. No son menores, no les tengo que decir como si fuesen niñitos chiquitos, ¿verdad? O de primaria o de secundaria o preparatoria, lo que la arquitectura es. Si la entienden así, estoy muy contento de que la entiendan así, porque van a ser magníficos y altamente competitivos en un mercado de trabajo que cada vez es más impío, diría yo, así que es más duro. Hay que competir con calidades. Estas calidades implican incorporar estos paradigmas más tarde o más temprano, todos ellos, en las estrategias de planes y programas de estudio que de manera concreta establecen modelos para la enseñanza. Aparte de que el modelo tiene también una dimensión grandota, como esa que dije, de un dispositivo y estrategia institucional grandota que también hay que revisar y rediseñar para que la conjunción entre los distintos niveles de institucionalidad que ahora cobijan a los arquitectos y deben permitir su formación, y dije, ya no es solo el aula, sino que esto se desborda a las comunidades y hace unidades productivas con ellas. Y esto establece un patrón distinto de desarrollo y acumulación que no solo forma arquitectos, sino también libera a las comunidades, les da autonomía, permite las transferencias de tecnología que en la medida de lo posible formas del desarrollo. ¿Ven? Entender esto así lleva a conjugarlo de distintas maneras, y a veces el esquema se queda como un algoritmo. Base por altura, sobre 2 me da el área del triángulo, sí, pero solo y solo si se trata de superficies planas. Cuando la superficie se nos hace curva, la cosa se nos pone muy complicada. Ya el base por altura sobre 2 quedó limitado, y el ejercicio del diseño no es de seguir algoritmos así, porque somos muy creativos. Los diseñadores tenemos que buscar siempre alternativas de seguimiento, siempre irruptivas, siempre distintas, siempre inéditas, para garantizar nuestras acciones sociales, técnicas, las razones pues técnicas y sociales de nuestra vocación.
En fin, un poquito esto quisiera yo decir, pero es justificación y disculpa, maestra. Usted de entrada tiene toda la razón. Debiera yo haber explicado con figuras, dibujos o imágenes con mayor, a lo mejor hubiera tenido mayor alcance esto. Pero también me senté yo un poquito presionado por los tiempos cortos. Y entonces, miren, hay muchas más cosas que dejé aquí pendientes, porque solo son esquemas los que manejo para decirles a ustedes cosas, y son 12 cuartillas las que traigo aquí. Casi diría yo, si las hubiera realizado, pues ya sería hasta un ensayito que pudiésemos promover o proponer para estas cosas, pero es mucho más que eso. Entonces, estas dos grandes vertientes son el resultado de mucho tiempo de estar investigando y planteando cosas en distintas escuelas de arquitectura y en distintos niveles formativos que hoy pueden concretarse aquí, afortunadamente para ustedes, en este magnífico foro, y que siempre me ha dado mucho gusto cuando participar con ustedes. Eso quisiera decir de ustedes, pero es una disculpota. El tamaño de mi culpa me obliga a decir todo eso. Muy interesante. Estamos disfrutando muy ampliamente sus ideas, la visión. Gracias. La visión que tiene usted tan compleja, tan construida, yo diría tan alimentada de tantas vertientes. Empezaba usted su conferencia magistral y me gustó mucho lo que decía al inicio cuando hablaba de esta nueva composición para poder enseñar o generar un nuevo modelo, una estrategia para la arquitectura contemporánea, y haciendo alusión al nombre de este Congreso Nacional de Acinea 104, cuando dice estrategias, retos y oportunidades. Qué importante es poderse alimentar de otros paradigmas, de otras disciplinas, para poder también llevar y poder dar a nuestros estudiantes una visión más compleja, más completa de la disciplina, de este arte, de esta ciencia, de la arquitectura. Yo recuerdo ahorita escuchándolo, quiero que sepa que me remontó a mi formación profesional con sus palabras. Muy bien. No sé si yo recuerdo muy bien al maestro Armando Ramírez Mendoza, que Claro. cuando estábamos en los primeros semestres, en mi caso, hace unos 25, 30 años tal vez, y de repente nos hablaba, doctor, con un lenguaje en los primeros semestres que al principio no entendíamos. Y nos hablaba de una manera y con algunas palabras y alguna terminología precisamente en el área de diseño, y nos llevó a entrar en una dinámica y en un nivel que en un principio no entendíamos, pero que después se volvió parte de nuestro entendimiento y de la visión que tenemos de la arquitectura. Qué importante es esta parte del docente hacia el estudiante, doctor. Sí, y quisiera tomar y aprovechar esto, no solo para hacer un reconocimiento al maestro Armando Ramírez, sino decir que fue el primer maestro que me dio la primera clase en arquitectura allá en nuestra institución. Y la clase me parece que ya era de avanzada, refería a lo ambiental, lo ecológico y lo sustentable. Para esas épocas, no les quiero confesar más, pero parece que son más de 55 años hace que. Ya estoy muy viejo. Pero él fue la primera, y bueno, fue un shock, porque plantearnos como necesidad arquitectónica en la primera clase que yo recibía en la carrera, la primera clase del primer día de clases, a las 4 de la tarde, porque en la mañana todo se volvió ese infiernito administrativo donde estamos buscando dónde está el grupo y que esto y que el otro, y las 4 de la tarde, primera clase y materia en la vieja casa de Cortés. Además nos la dio en la parte de arriba, ahí donde estaban las palomas. Y plantea la necesidad fundamental de la arquitectura, es decir, plantea el arquetipo, esta condición paradigmática que da origen y funda el inicio de las cosas. Y nos dice, el medio ambiente hace a la arquitectura. Sí, señor. Y hoy entendemos que no solo es el medio ambiente natural, sino también el cultural. Y ya esas discrepancias heredadas de una antropología tradicional, no es que se queden atrás, pero sí se superan, porque no hay manera de divorciarlo. Es tan social la selva como natural la cultura. Ni modo que nosotros haciendo la cultura día con día y minuto a minuto y transformando nuestras realidades por lo inmediato y también por el mediano y largo plazo,
es decir, ejerciendo la racionalidad estratégica de nuestras prácticas disciplinares, dejemos de ser naturaleza solo porque hacemos eso. Es decir, el artificio, y esto desde los griegos, deja de ser una parcela que nos separa de la condición humana. No, precisamente hacemos esas parcelas porque somos seres humanos y porque obedecemos a estas razones profundas. Bueno, me trae a colación esto y a este maestro, y además hago extensiva también el reconocimiento y el recuerdo a otros dos que tuve en esa ocasión. Voy a abusar un poquito del tiempo de ustedes, pero el maestro Rafael Ballesteros Vizcarra, que me formó en el mismo sentido sobre la base fundacional de lo que significa el proceso, el procedimiento constructivo y el sistema constructivo en las concepciones del diseño. Fíjense bien en esto. No es que el diseño se dé aparte de lo constructivo. Yo soy capaz de diseñar en la medida en que incorporo la traducción de esos procedimientos y sistemas e implico formas acabadas de tecnología lo más que se pueda, y esto es el herraje que me está permitiendo disponer espacios, trabajar rayas y suponerlas con cargas simbólicas, es decir, este muro es bajo y este muro es alto y es la misma raya, sí, pero la consideración que estoy haciendo de su espacialidad varía, y varía porque estoy teniendo presente su condición de realización material. Ya no son dos mundos, el mundo de la construcción y el mundo del diseño. Fíjense nomás, ya Rafael Ballesteros Vizcarra, quien hago en un reconocimiento, que en paz descanse, nuestro querido maestro, y también a Ernesto Pérez Puyol, que también este año falleció, y que en otro sentido y con otras variables, por ejemplo, las del pensamiento crítico, nos llevó también por el camino de reconocer nuestra condición de servicio a la comunidad y esta idea que hace que tengamos esta vocación humanitaria y humanista, las dos cosas, son dos cosas distintas, para conducir o inducir o llevar los esfuerzos de los arquitectos a cumplir la cuota de servicio para la que estamos dispuestos. Esta vocación técnica y social, ahí la resolvemos y la realizamos y le damos el más alto de los sentidos éticos. Y yo diría que también estéticos, porque hoy la estética ha dejado de ser el reconocimiento de lo bello para trastocarse en el reconocimiento del otro. Y esto es mucho más importante hoy en día porque refuncionaliza esos conceptos y esos grandes parámetros que a los arquitectos no son sustantivos. No podemos caminar aprendiendo arquitectura sin esos conceptos, el de ética y el de estética, y el de lógica, por ejemplo, ¿no? Todos estos principios grandotototes. Entonces aprovecho un poquito para, en efecto, con el maestro Armando Ramírez, tuve no sé si todavía esté en vida el maestro, espero que así sea, y si pudiese en algún momento pasarle mis cariñosísimos y respetuosísimos saludos, lo admiro mucho. Mi primer maestro de mi primera clase en la carrera de arquitectura. Como sería que no se me olvidó nunca. Otras cosas se me olvidaron, pero esa no. Y sobre todo lo que nos planteó esa primera tarde, esas primeras 2 horas. Magnífico. Bueno, hasta ahí esta cosa que habla también de paradigmas e incorporación de insumos estructurales a la formación de los arquitectos. La estructura, planes y programas de estudio. Muy bien, doctor, muchas gracias. La verdad es un verdadero gusto, es un verdadero placer estar conversando con usted y escucharle. Y podríamos continuar, yo creo que por un buen tiempo, por un buen rato. Sin embargo, por causa de nuestro horario, por causa de nuestro programa, pues agradecemos profundamente su conferencia magistral. Hay muchos comentarios, muchas felicitaciones producto de su conferencia magistral. La maestra Laura Vaca agradece su respuesta y menciona que ella se refiere efectivamente a que cuando se realizan proyectos de esquemas gráficos, como en el caso menciona un ejemplo de un castillo interior de Santa Teresa, permite generar analogías y expresiones, y agradece mucho su respuesta. También Rojas Cheo Jiménez dice, excelente plática, muy interesante, son de mucha importancia para la vida de los jóvenes de crecimiento en esta hermosa carrera de arquitectura. Betty Montiel dice, coincido con usted, es desde los planes y programas de estudios y las estrategias aplicadas a la arquitectura. Dice, doctor, excelente ponencia. Zamora Julio, puntos de vista muy importantes que se deben de tomar en cuenta e integrar en la formación del arquitecto. César Olmedo Gallardo, gracias, dice, se nota su preparación, me pareció muy interesante. Carla Rosas Martínez también comenta, increíble plática,
Dice, muchas gracias. Y como esta, tenemos muchas más felicitaciones. Doctor, ha sido un verdadero gusto. Esperamos en Dios poderlo ver físicamente y saludarlo. Gracias por su ponencia magistral. Muy amable. Muchas gracias a todos ustedes y reciban un abrazo y cuídense mucho para servirles en la ocasión que ustedes lo requieran. Muchas gracias para servirles. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Ha sido un placer. Para continuar con nuestro programa, para los que los asistentes que se registraron en la página de Acinea 104, en esta hora está puesto en la pantalla el código QR para poder escanearlo y generar la asistencia electrónica a esta ponencia magistral con la que damos inicio nuestro Congreso Nacional Acinea 104 en la Facultad de Arquitectura Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Ahí está la liga para que usted pueda generar su asistencia electrónica. Y vamos a continuar. Ya estamos ligeramente desfasados del inicio de nuestras mesas de trabajo y a continuación inician estas mesas de trabajo, diálogo entre estudiantes y también diálogo entre académicos y estudiantes con los siguientes temas. Reflexión, la arquitectura y su enseñanza hoy. Uy, qué buen tema, excelente tema. Segunda mesa de trabajo, creación, retos y oportunidades para la enseñanza, aprendizaje. Y la tercera mesa de trabajo, materialización, modelos y estrategias. Si usted se registró en la página de la Cinea para participar en estas mesas de trabajo, en este momento podemos ir a ellas y empezar con lo que corresponde a ellas. Y para todos los demás, les recuerdo que a las 5 de la tarde inicia la ponencia temática Arquitectura de Oaxaca precolombina, a cargo del doctor Robert Markens, espacios urbanos, públicos y domésticos entre los bilingües o zapotecos de Oaxaca, principios sagrados en la organización de la comunidad. Esta ponencia temática, la cual tendremos a las 5 de la tarde, la podremos seguir a través de la página de la Facultad de Arquitectura CU 2021 de la red social de Facebook. Tú puedes conectarte y poder escuchar esta ponencia temática y posteriormente tendremos la ponencia temática número 2. Así que con estas indicaciones nos vamos a un receso correspondiente para que los que están registrados vayan a las mesas de trabajo. Vendrá un espacio para la comida y regresamos a las 17 horas por la página de Facebook, no sin antes, para que obtengas tu constancia, si tú te registraste, rellena el formulario del código QR que viste en la pantalla y nos vemos a las 5 de la tarde por Facebook y de esta manera hemos iniciado el Congreso Nacional 104 de la Cinea de nuestro país. Muchas gracias y nos seguimos a las 5 de la tarde. Buenas tardes.